Guipúzcoa Basket cambia de entrenador este verano, llega Sergio García para sustituir a un Mikel Odriozola que tanto éxito había tenido en el club donostiarra, mantiene una buena base de jugadores y tiene un proyecto muy ilusionante para, ¿por qué no?, volver a soñar con estar en Final Four en esta primera FEP. Muy buenas, Figo, ¿qué tal estás? Tenemos que hablar de Guipúzcoa Basket, uno de los primeros equipos en cerrar plantilla en esta primera FEP. Sí que es verdad que luego ha tenido un pequeño contratiempo que ahora comentaremos. Tenemos que decir, ¿no?, que este vídeo lo íbamos a grabar con nuestro compañero Alex Payá, pero hemos tenido un pequeño problema con la grabación y teníamos que subir contenido esta semana. Hemos sacado un ratito para poder cubrirlo tú y yo y bueno, estamos súper agradecidos a Alex por prestarse a grabar con nosotros. Al final no va a poder estar en el canal y tú y yo pues venimos aquí a repasar un poquito otra vez de nuevo lo que es Guipúzcoa Basket, que es un proyecto, como decíamos, bastante ilusionante para lo que es la primera FEP. Sí, bueno, Jaime, primero de todo, una pena porque al final, pues por un error al final también nuestro, a la hora de sacar el vídeo y de descargarlo y todo, no medimos muy bien la grabación y no se grabó, y por no trastocar más planes, pues bueno, vamos a intentar hacerlo lo más limpio posible y hablar de un Guipúzcoa, Jaime, que la verdad es que afronta su quinta temporada en la categoría. Se suma a ese grupo de Estudiantes, Alicante, Oviedo, Eso es. de los más antiguos de la categoría, y lo hace, yo creo que una pequeña revolución, por así decirlo, ¿no? Porque los 2 años de Mikel Odriozola han sido bastante buenos y llega un Sergio García que con experiencia en la liga, conoce la casa y que además, pues bueno, va a seguir, yo creo, ese estilo de lo que es el carácter de aquí, ¿no? De Guipúzcoa, un poco cosas de casa, ¿no? De seguir manteniendo el bloque con jugadores de arraigo y a eso sumarle, pues un poco la fórmula de siempre. Estrellas, jugones, ejecutores Sí. de primer nivel, que vamos a analizar uno por uno para ver qué puede aportar al equipo. Porque yo creo que, Jaime, si nos paramos a pensar en el año pasado de Guipúzcoa, vimos un verano muy complicado, las piezas no salieron, algunas apuestas se Sí, cayeron, sí, sí. Peipo Casal, Isaac Mayo, luego jugadores que no dieron el nivel al principio, como Chevy Johnson, que le vino mejor la llegada de Jason Smith. Bueno, el equipo fue tocando teclas. Creo que el que dio con la fórmula finalmente, en vez de la plantilla, fue Mikel Odriozola, que supo sacarle el juego a lo que tenía. Y bajo ese mantra que ha generado Mikel Odriozola, volver a construir algo sólido, porque recordemos que, bueno, Guipúzcoa Basket, por lo que está acá, es un equipo muy sólido en ambos lados de la pista, y vamos a ganarlo a ver un poco, Jaime, con qué incógnita sale ese Guipúzcoa Basket. Sí, bueno, por repasar un poquito, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Primero, el año pasado no se vio el potencial máximo del equipo, primero por lo que decías, por esa falta de juego exterior y de rotación en muchas ocasiones por un tema primero de lesiones, pero luego también de apuestas fallidas. Y se sustentaba principalmente por un Josip Brankic que cuando llegó Jason Smith también tuvo problemas físicos. Entonces, Sí. creo que no terminamos de ver el potencial completo de un Guipúzcoa Basket que este año mantiene cosas, mantiene certezas como Manek Sansorri, del que esperamos muchísimo, esperamos mucho del estado físico, que yo creo que va a ir hacia arriba, tanto de Zubizarreta como de Mikel Motos, como de Javier Nicolau, que se va a asentar como teórico pívot titular. Y luego pues va buscando otras cosas en el mercado. Por un lado, las apuestas son distintas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque el año pasado lo que se apuesta es por jugadores con un techo alto, pero Sí. con poco contraste en la primera FEP, como fueron Mayo y Sal. Y este año las apuestas son más primero hacia un lado de conseguir rescatar jugadores que sabemos que han dado buen nivel en la categoría, como pueden ser, y sobre todo Ignacio Rosas, el que se nos viene a la mente, pero Sí. también podemos pensar en un Nacho Arroyo que, si bien no tuvo una muy mala temporada en Obradoiro, no terminó siendo ese uno titular, organizador y prácticamente cabeza del proyecto que se esperaba tras su buena temporada en Lleida. Y luego tenemos otras apuestas algo más distintas como Corsantia en esa posición interior y los dos extracomunitarios, siempre me equivoco, Lance Terry. No sé quién es Dalen Terry, lo dijimos la última vez. Sí, Lance Terry como escolta y Tyler McGee, que viene a coger el sitio de Masbon de Sturup, que era el que en teoría iba a estar en esa posición. Se lesiona el cruzado antes de empezar la temporada, se le renueva pensando ya en la 2027 con un gran gesto
del club, confiando en él y en su baloncesto de cara a futuro, y Tyler McGee, que es un perfil distinto. En líneas generales, pues una plantilla con muchas alternativas, con mucho toque nacional, con mucho toque de donostiarra, y luego con jugadores para complementar toda esa base. Yo me quiero parar aquí un momento, Jaime, en lo de Vance von Strupp, porque es una lesión que, quieras o no, te trastoca un poco lo que viene a ser el devenir de la temporada. Ya el año pasado tienes muchos problemas con las lesiones, ya sea a principio de temporada, a mitad y en el cierre. Y este año empiezas con una lesión, yo creo que estructural, porque lo que a mí me lleva a pensar de Sergio García, más allá del equipo, las armas ofensivas que tienes, que es un equipo muy sujeto atrás. Sergio García, de hecho, defensivamente es un entrenador excepcional. Y en ese plan se sustenta bajo Vance von Strupp, que es un jugador que defensivamente era capaz de contener jugadores exteriores, también por dentro. Creo que era un jugador que te daba todo eso. Y llega en su lugar un Tyler McGee que, si bien es completamente diferente a Vance von Strupp, porque no es un perfil tan defensivo, sí que sumas más pólvora por fuera. Algo que yo creo que no le va a ir nada mal a Guipúzcoa. Que también faltó el año pasado, podemos decir. Efectivamente. Entonces, no pierde el sentido pese a perder una pata, ¿no? Que es más defensiva. Eso es. Ganas, por otro lado, cierta coherencia con lo que Guipúzcoa siempre ha querido jugar, ¿no? Que es un equipo pues, de mucha pólvora en ataque, con solidez defensiva, repito, y que pues, a priori pues, las apuestas tienen una coherencia más global. Bueno, luego, tema Sergio García, un entrenador que conoce la liga y que conoce el club, y que yo creo que la verdad es que es una apuesta súper coherente. Al final ha sido asistente en Bilbao Basket. Mikel Odriozola, curiosamente, luego ha salido a ser asistente de Bilbao Basket. Y Sergio García vuelve a la categoría donde ya estuvo en Palencia y en Leima Coruña con proyectos bastante interesantes, para coger este Guipúzcoa Basket, en el que yo creo que de verdad podemos hablar de tener no un objetivo de Final Four, pero sí de volver a estar en playoff y de sí ser de esos equipos que compita por la teórica, vamos a decirlo mal y pronto, quinta plaza de favorito detrás de los 4 grandes candidatos al ascenso, y eso te puede dar posiblemente pues una supuesta participación en Final Four, digamos, junto a otros, como decimos, pues ahí se puede colar Alicante, etcétera, cualquier equipo que sorprenda, pero Guipúzcoa debe estar ahí entre esos candidatos a conseguir el factor cancha y la Final Four. Sí, yo creo que Guipúzcoa se le debería presuponer un poco estar ahí arriba, pues en el top 8 por lo menos, ¿no? Sí que es verdad que lo ha llevado consiguiendo siempre. El año pasado lo consiguió también cuando parecía que su situación natural la mitad de temporada era otra. El contexto cambió por completo. Y yo creo que se le presupone un equipo que está ahí arriba. Al final, con Guipúzcoa siempre tienes que contar, ¿no? Es un equipo fuerte, es un equipo con bagaje, hace las cosas muy bien. Y dentro de ese marco, pues bueno, es lo que hemos resaltado. Tú has destacado antes una cosa que es muy importante, que es lo de las apuestas de jugadores que se quieren reivindicar. Ignacio Rosa, Ondrej Hanslik, que bueno, que es un jugador que realmente tiene margen de mejora, es un jugador que a nivel tiro es de garantías. Y luego está Ignacio Rosa, que a mí siempre me ha parecido un jugador que en esta categoría podría dar más, y yo creo que está en un contexto en el que podemos ver ese más que siempre se le ha podido pedir, porque creo que es una plantilla que casa mucho con lo que vamos con Ignacio Rosa, reivindicarse, convertirse al fin en un jugador consagrado y, por supuesto, y la acompañará en el grupo. Entonces, bueno, para mí es uno de los nombres más a subrayar de este Guipúzcoa Basket, porque si bien no ha logrado consolidarse estos últimos 2 años, creo que es el momento para hacerlo. Y con Ondrej Hanslik también tengo la sensación de que, más allá de ver su techo como tirador, lo vamos a poder ver en escenarios que se va a aprovechar, pues, por ejemplo, como más finalizador, o bueno, darle más empaque en las situaciones que a lo mejor le hacen resaltar más como un jugador más completo. Veremos. Sí, y Hanslik además viene de, bueno, en contrapunto a Rosa, viene de dar un pasito más en su último año, que es Zamora. Que yo creo que es un poco lo que le pasa también a un jugador que también conoce la casa y que también me parece un fichaje muy interesante, que es el de Gaizka Maiza, que son los dos que se nos han pasado un poco por alto al hablar al principio de los jugadores y de las apuestas. Yo creo que Gaizka Maiza completa una tripleta de bases que puedan jugar juntos, con Maiza con Arroyo, Arroyo con Zubizarreta, etcétera, meter también por ahí a Lance Terry, que viene de ser uno de los mejores jugadores en la segunda vuelta de Castelló, y que junto a Hanslik yo creo que pues eso, es una base de jugadores cupos que puede ir cogiendo también el relevo generacional de los Motos y Zubizarreta y tal, que poco a poco van a ir perdiendo importancia en el equipo, y que yo creo
que te da muchísimo. A mí es una plantilla que me gusta, que creo que tiene, como decías tú, la capacidad para crecer desde los mínimos, que ya conocen muchos de los jugadores del club y que ya saben un poco cómo va a ir la estructura de Guipúzcoa Basket, y luego a partir de ahí, pues ir asentando cuál va a ser el techo, pues a partir del crecimiento de Nicolau, del impacto de Terry, del acierto exterior de tanto de Hanslick como de McGee, sobre todo, que es el que viene a coger ese perfil y a darle una vueltecita de tuerca a la confección final de la plantilla. Y luego, pues un poco por dentro es donde tenemos más duda, si me lo permites, yo creo que tú también estás de acuerdo, con el nivel que puede dar Corsantia, con la adaptación de Rosa, con el estado físico de Nicolau y con los minutos que pueda jugar Tandon Ngom, que es un juego interior que yo creo que tiene un techo muy alto, pero un techo que puede ser más bajo de los de otros equipos que puedan partir en esa posición de luchar por el playoff. Sí, a medida que juego interior hay cosas que me gustan mucho y otras cosas que, bueno, que les doy el beneficio de duda, ¿no? Por un lado, también Ngom creo que es un jugador que cuando está bien el rendimiento es indudable. Es un condicionante espectacular para el rival, creo que es determinante por dentro, jugando cerca del aro. Tiene mano, además. Sí, Es un jugador. Puede de fuera. Creo que va a tener impacto. En Guipúzcoa Sí. me apetece mucho verle. Corsantia. Creo que el contexto de Corsantia se entiende mucho mejor tras la salida de Brankic, porque es un jugador que te puede hacer el 4 y el 5. Sí, pero... a mí es que se me da, lo he visto poco, pero se me da un poco el aire a Brankic. ¿Qué pasa? Que Brankic Sí, ahora mismo ya claro, es una estrella jugador. de la liga y vamos a ver lo que es Corsantia. Claro, Brankic está ahora mismo en un punto que es, lo que te he dicho, sin duda, estrella de la liga. El otro día con Palencia, por cierto, muy buen amistoso, el mejor. Sí. Y bueno, Corsantia, ¿qué te da? Pues bueno, verá que por lo que hemos podido ver y escuchar, porque también estoy escuchando mucho tanto a Zubizarreta, director del Guipúzcoa Basket, como a Sergio García, es lo que te da en el juego de espadas y de cara al aro, que bueno, que al final te completa mucha situación. No me he alejado de lo que hacía Brankic tampoco en ese sentido. Sí. Gran facilitador, buenos bloqueos. La única duda, la adaptación a la liga. No es una liga fácil en cuanto a adaptación, en cuanto a aterrizaje. La liga no espera a nadie y ahí, bueno, pues ahí a lo mejor si somos pacientes tenemos un gran jugador. Es la única duda que pueda haber. Y luego un Javi Nicolau, que yo creo que es un año muy bueno, muy importante para él, porque yo creo que hay perfiles, hay manejadores de sobra para poder exprimirle en el 2x2. Creo que además es un jugador que también puede reivindicarse, ¿por qué no? Porque al final también tras Clavijo el año pasado sí que hemos una buena versión, pero creo que puede ser ir a más y que este debería ser en ese año para dar ese último empujón. Bueno, y luego en esa línea que decías, creo que también una cosa a destacar es que en la plantilla de Guipúzcoa, igual que muchas de las otras que están ahí arriba, te permite mucha variabilidad. Es decir, yo creo que vamos a poder ver quintetos súper grandes con Manex Ansorregui de 3, Rosa o Corsantia de 4 y Ngom de 5, y vamos a poder ver quintetos que pongan pues a McGee de 3, a Manex de 4 y a Corsantia de 5. O sea, que te da también una movilidad bestial. Y luego 3 bases que poder mezclar para jugar con 2 manejadores o jugar con solo uno. El factor de Terry un poco más como elemento aislado de todo esto. Que además también llama la atención que es un perfil distinto, ya lo hemos comentado, que si quieres ahora nos paramos ahí, a lo que ha fichado normalmente Guipúzcoa, que son más jugadores que destacan por el 1x1, por la capacidad para generarse tiros. Terry tiene esto, pero es un jugador como que lo que busca, aparte de tener el acierto exterior, es ser mucho más vertical que otros jugadores de los que hemos visto aquí en Guipúzcoa. Entonces, tiene muchas cosas y luego ese verso libre, vamos a ver cómo lo encaja dentro de la variabilidad que tiene Guipúzcoa Basket, porque ya no es una pieza tan marcada, por decirlo de alguna forma, como podían ser Barceló y Aosta. Sí, a mí Lance Terry, por delante queda que no lo he visto ni un solo minuto, creo que ahí voy un poco a ciegas, pero nos hemos documentado. Sí, yo lo estaba buscando y me ha gustado. Nuestro amigo Diego Alp, que le preguntamos siempre muchas de estas cosas, sí. me ha dicho literalmente que es un jugador, es algo pequeño, con lo cual también, bueno, encaja un poco con lo que ha venido fichando años atrás Guipúzcoa. Sí. Físicamente fuerte, bastante atlético, con lo cual puede ser más físico que imaginamos que Jaworski y Barcelo. Eso es. Muchísimos recursos para anotar, porque bueno, también puede meter bien de fuera, llegar a aro con muchísima facilidad.
crea poco juego, que a lo mejor puede ser un debe para lo que puede casar Eso es. Guipúzcoa, pero que Sí, lo sí, suple con otros perfiles, que al final, bueno, ahí en ese sentido no hay problema. sí. Y Y juega bueno, más sin balón. O sea, aparte de que crea poco juego, juega más sin balón que lo que puede ser Barcelo. Entonces, es lo que decimos, más complementario a un equipo que va a jugar con una tripleta de bases en la que nadie parte directamente de un tercer base, que yo creo que todos van a jugar. No es que se haya un jugador 11 de tercer base por cubrirte las espaldas con Arroyo o con Zubizarreta. Es que yo creo que los tres van a jugar. efectivamente, sí, yo estoy de acuerdo. Además, eso que con un jugador que rinde mejor con un manejador, bueno, con un base al lado, en este caso, por así decirlo, Sí. pues también te das esas alternativas. Lo hemos dicho antes, lo has comentado tú, cuando a la hora de pues, jugar grande o de meter muchísimas alternativas en la posición exterior, creo que con la Esterri vas muy bien en ese sentido. Si quieres, nos tenemos en más fichajes, Jaime, porque bueno, hay uno que sé que te gusta en especial, que es Gaizka Maiza, porque el año pasado reivindicamos mucho el buen papel que hizo en su llegada a la liga. Sí, es que, a ver, Gaizka Maiza, primero, aparte de seguir, como decíamos antes al principio, con esa estela de buscar jugadores que conocen la casa, de mantener una política de fichajes marcada y de tener un poquito ganado respecto a otros en la pretemporada, que lo mencionamos mucho con las continuidades, con gente que conoce los clubes, etcétera, que yo creo que en los inicios de temporada suele dar bastante. Gaizka Maiza se estaba saliendo en segunda FEB y llega a primera FEB, y sí que es verdad que era un contexto distinto en el que Castelló prácticamente le dice toma las riendas, aún con Faner, porque Faner también estaba siendo de lo mejor de Castelló. Castelló prácticamente le dice, toma las riendas, haz lo que puedas, vamos a salir de aquí. Y él con mucho descaro, ¿no? Yo creo que no tiene ningún problema en extrapolar ese nivel de segunda FEB a la primera FEB. Y es un jugador que yo creo que puede dar muchísimo desde el juego de 2x2, que también lo puede hacer Nacho Arroyo, que tiene amenaza para meter puntos y que yo creo que es lo que te digo, que vamos a ver cómo está Zubizarreta, porque yo creo que Zubizarreta también va a jugar, porque también puede meter de fuera, pero es un jugador también cerebral. Y que yo creo que ambos te dan muchísimo, sobre todo, pues eso, en ese juego de 2x2 que puede involucrar Nicolau, que sabemos que es un jugador que finaliza muy bien, que tiene muchísimos recursos para finalizar en bloqueo directo, tanto en short roll como en continuaciones cerca del aro, etcétera, que puede involucrar a Ignacio Rosa saliendo a tirar después de bloqueo directo. Vamos a ver cómo se adapta Corsantia. Entonces, yo creo que son dos jugadores que van a potenciar muchísimo, tanto a los aleros, porque también podemos meter aquí en jugadores que pueden ver potenciados, pues a los McGee o a Hanslick para salir de indirectos y buscar buenos balones, como a los Lance Terry que hemos dicho antes, que va a jugar más sin balón. Entonces, yo creo que ese fichaje de Gaizka Maiza en una tripleta de bases, que también mete a Arroyo, es que me gusta bastante este triple manejador en los que ninguno parece que va a ser el base súper titular, que va a tener muchísimo balón, que va a tener muchísima responsabilidad a nivel ofensivo, que eso va a recaer en otros que tengan menos balón, pero ellos van a tener una parte muy importante del éxito del equipo a nivel ofensivo. Sí, decías justo Nacho Arroyo, para mí es un fichaje bastante jugoso, sobre todo porque no sé si está llamado a ser base titular del equipo, debería, creo que es una Debería. para a serlo. El año pasado tuvo molestias, es verdad que tuvo problema de espalda que le dejó un poco más con más dudas en cuanto a poder explotar en Obradoiro, pero es una pieza, vamos, amenaza exterior, manos rápidas en defensa, es verdad que, bueno, físicamente en defensa a veces tiene sus costuras, lógicamente, pero lo suple muy bien con lectura, tiene buenas manos Sí, es buen y, defensor. y a nivel táctico es bastante top y yo creo que va a partir de base titular durante bastantes partidos. A mí es el fichaje que me parece que Guipúzcoa era el equipo que podía hacer. Un fichaje que encaja mucho con lo que nos gusta Guipúzcoa. Apuestas que estén más contrastadas, jugadores también que estén en una edad óptima para seguir creciendo. Nacho Arroyo tiene 25 Sí, años. es que yo creo que vas por ahí, vas muy bien por ahí porque si Nacho Arroyo juega muy bien, tampoco es ninguna locura que se quede. O sea, ya hemos visto el tema de Mani Sansorregui. Puede jugar un segundo año en Guipúzcoa después de reivindicarse y seguir creciendo junto al proyecto de Guipúzcoa que va a estar ahí arriba. No es voy a Guipúzcoa con intención de fichar por Obradoiro otra vez o por Estudiantes, que Guipúzcoa va a estar ahí arriba. Y creo que eso le da bastante ventaja con estas apuestas respecto a otros equipos quizás de la zona más media-baja que media-alta. Efectivamente, yo creo que has dado en el clavo. Y luego Jaime, como fichaje también, bueno, Laster aquí lo hemos hablado bastante, Hanslick Sí. también un poco. Vamos a meternos otra vez en Ignacio Rosa, porque bueno, hemos un poco hablado por encima. No sé qué puedes esperar tú de Ignacio Rosa en este Guipúzcoa, pese a ver lo que mencionado ya, pero por estirarlo un poco más con Sí, lo que sí, hemos sí. hablado de perfiles. Yo creo que, Podrá romper bueno, este año, yo creo.
Yo creo que es un candidato a volver a ver un jugador que sabemos que tiene muchísimo talento. Pero también hemos visto a un Ignacio Rosa que le cuesta cuando el equipo, bueno, cuando el equipo va mal, que le cuesta meterse en el ritmo de partido, que es un jugador que va bastante a rachas. Entonces, también podemos ver una versión de Ignacio Rosa que termine por no destacar. A mí, por ejemplo, cuando llegó a Ourense me gustaba muchísimo su fichaje. Creía que iba a ser un jugador muy importante, que era una apuesta por un jugador nacional que se podía salir, y su medio año en Ourense fue más bien flojo. Y su segundo medio año en Alicante, ya no es que no me gustara él, es que no me gustó cómo lo veía Rubén dentro del equipo, que es decir, prácticamente el grueso de los minutos de los que jugó en Rosa en Alicante fueron de 5 de suplente del Arsen. Y a mí me parece que es un jugador que por altura sí que puede hacer un apaño, que va a castigar a muchos, puede castigar a muchos 5 rivales porque tiene muy buena mano, puede atacar sobre bote Sí. para buscar la media distancia o para intentar atacar un poco la canasta, pero defensivamente es un jugador que le va a costar con los 5. Entonces yo creo que lo que busca Guipúzcoa es volverlo a ese 4 abierto que haga mucho daño, que ocupe las esquinas, que se beneficie de Sí. lo que consiguen tanto en Gon como Nicolau cerca de la canasta y que se beneficie también, como hemos dicho, de esa tripleta de bases que pueda encontrar a jugadores en las esquinas cuando los equipos rivales sobreayuden en las continuaciones. Entonces yo creo que ahí encaja bastante bien Ignacio Rosa. ¿Qué Ignacio Rosa vamos a ver? Pues yo creo que está en un contexto muy bueno para volver a ver esa versión de Lleida. En Burgos a mí me gustó, no fue tan constante, pero este año es para olvidar y para pensar en un Rosa que se le ha fichado porque después de un mal año tengo claro que me puede aportar, no lo ficho por fichar. Y yo creo que eso es lo que le puede dar una ventaja a Guipúzcoa Basket, porque da la sensación de que Sergio García lo ha querido así, ha querido fichar a Rosa. Sí, sí, yo tengo claro también. Creo que no hay que quitarte una coma, ha sido muy bien encaminado. Es verdad que por configuración el año pasado Alicante voy a estornudar, se vio obligado a hacer muchos apaños en el 5, llevas a jugar cachinas Sí, de 5, sí, porque sí. había momentos que no había rotación posible y fue un poco obligado. Rosa, en un contexto espacio óptimo, ya hemos dicho, un poco salvando las distancias en muchas cosas, a Lander Martínez, el jugador Sí, que pueda espaciar campo, atacar estas que se cierran sobre uno y poder encontrar el espacio abierto, creo que puede ser fantástico. Y es un complemento que ahí también tiene muchos también que puso para castigar. Hanslik, sí, sí, Rosa, sí. Corosantia en algún momento dado, que puede hacer, pero de otra forma. Creo Sí, que o hay los armas. propios, o el propio Ancon, por ejemplo, si el que va a atacar Pues, la canasta es un estoy exterior, creo que de también es acuerdo un también. jugador que va a castigar ahí. Y Sí, luego yo quería preguntarte también, por ser uno de los dos últimos temas que tocamos, ya sabéis que solemos cerrar con ver un poco cuál deben ser los objetivos del equipo, pero no podemos irnos sin hablar de Malik Sansorregui, que es un sí. jugador que ya tenía contrato, pero el club refuerza la apuesta por él y él el compromiso con el club. Uno de los jugadores que veíamos que no era ninguna locura que este año ya firmara por un Liga Endesa, aunque se quedara cedido, pero que ya puede ir aportando en un equipo de Liga Endesa. Lo hemos visto al 3, lo hemos visto al 4, lo hemos visto postear, lo hemos visto jugar de cara como tráiler, meter tiros. Ha hecho muchísimas cosas. En defensa es un superjugador, solo tiene 23 años. Y es que da la sensación de que este año ya puede ser uno de los líderes en ataque de Guipúzcoa Basket, seguir creciendo y confirmarse como uno de los mejores jugadores españoles de la primera FEP. Yo creo que es uno de los grandes movimientos, más que cualquier fichaje estival de este Guipúzcoa Basket. Totalmente de acuerdo, Jaime. Creo que es lo que hay que decir de él. Además, por seguir, creo que confirma la solidez de cómo se habla al principio del proyecto, porque es un Sí, equipo que se apuesta por jugadores de completamente. la casa, maneja Sorri, lo es. Al igual que Torzu Bizarreta, al igual que Miquel Motos, renovaciones con ese sentido, ¿no? Más la Ujú. ficha ayer a Pitarte, que se va a ir cedido, bueno, que Sí, va a compaginar. Pero seguía, perdón. Manes Ansorregui, creo que te da una polivalencia que otros jugadores de ese perfil de la liga no tienen todos. Rebotea, defiende, te hace el 3 y el 4 con garantías sin medias tintas, a las dos con la misma solvencia. Me extraña que estuviese quedado porque creo que está preparado para la Liga Andesa. Para ver cómo sí, está el tema sí, de los cupos y tal como están las rotaciones en Liga Andesa, sí, no sí. me desentonaba para nada. Y no olvidemos que es un jugador de 23 años, de 1,96, pero con un físico Sí, sí, impresionante. O precioso. sea, es un jugador que, Entonces, como ya hemos dicho, va a jugar al 4 mucho tiempo. O sea, que ese sí, 1,96 no le exime de defender jugadores más grandes. sí, sí, totalmente. Eso Y creo luego que todo esto. Sigue, sigue, sigue.
No, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Manuel Sanserre el año pasado le dimos mucho bombo y merecido porque Sí, creo que fue uno de los jugadores que más cuando Guipúzcoa pero estaba más sujeto al equipo y encima siendo la progresión que ha tenido, ¿no? Su playoff antitizona fue espectacular el primer año que explotó en el equipo, la temporada sí, pasada una regularidad tremenda y este año podría confirmarse como la estrella de Guipúzcoa Basket, como estrella, sí, sí, sí. un jugador Estoy muy de importante, ¿no? acuerdo. En cuanto a las claves de la temporada, Jaime, bueno, la gente lo verá en nuestra guía porque hemos hecho una apartado de Sí, claves, pero bueno, un poco por resumir, las lesiones que hemos hablado la semana pasada fue un poco condicionante. Si el equipo está sí, sano, hay Guipúzcoa para toda la temporada. sí, sí, sí. La versatilidad que hemos comentado, lo de la cantidad de perfiles desde por dentro como por fuera. Y luego el ritmo y la intensidad que quiere imprimir el equipo. Creo que es un equipo que puede jugar con mucho ritmo, ser muy intenso y sobre todo muy, muy sólido atrás. Sí, es Eh, que yo tengo muchas ganas de ver cuál es la propuesta exacta de Sergio sí, García por lo que decimos, porque esa versatilidad y esos, bueno, proyectos diferentes que ha tenido en Primera FEP nos hace tener un poco esa duda de por dónde van a ir los tiros, porque creo que tiene muchos recursos, tanto en plantilla como él tácticamente, para no eso es. tener claro a qué va a querer jugar Guipúzcoa. Y eso es lo que más me gusta de este equipo de cara a ver pues, la pretemporada y las primeras jornadas. Eso es. Yo creo que yo voy a echar de menos al Guipúzcoa Micros del año pasado, la tramo temporada final, porque creo que Sí, es un equipo sobre el que de este año se iba a crecer muchísimo, pero creo que Sergio García no va a cambiar mucho respecto a eso. eso es. Creo Sí, sí. que Guipúzcoa sabe un poco a lo que ha jugado estos años. Creo que Sergio García es un entrenador que tiene suficiente experiencia y bagaje como para saber lo que necesita Guipúzcoa. Sí. Eh, yo, por tirarme un poco el pisto, creo que va a ser equipo League Pass. En cuanto a lo que se suele decir, un equipo al que ver mucho, porque creo que va a volver a ser el equipo en casa imbatible. Creo que en casa, bueno, debería pasar a ser un equipo que en casa fuese hiper fuerte, el equipo que en casa no pierde nunca. Entonces, Ujú. bueno, en ese sentido creo que así va a Yo de ser. verdad creo que habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que ahora mismo veo con cierta ventaja y con algo de mayor exigencia a nivel liga regular y a nivel un poco predicciones, que ya las haremos cuando tengamos todo un poco confirmado. Creo que Guipúzcoa parte con cierta ventaja para ser ese quinto equipo detrás de los equipos que van más en busca del ascenso y no del playoff. Es decir, Obradoiro, Estudiantes, Coruña, Palencia, en el orden que cada uno quiera. Yo creo que ahí ya entra Guipúzcoa medio peldaño por encima de los que pueden ser, sobre todo Alicante es el que me viene a la mente en ese segundo escalón, que puede compartir con Guipúzcoa, pero yo creo que hay plantilla, hay entrenador, hay proyecto, hay continuidad, hay pabellón, como dices, para soñar con la Final Four. Lo digo de verdad, creo que no son palabras mayores para este Guipúzcoa. Bueno, recordemos que el año que menos se contaba con ellos en Final Four llegaron. Eliminando a Coruña, precisamente. Llegaron a Coruña, que el año siguiente ascendió. O sea, que es un equipo tan impredecible que mola muchísimo. Entonces, bueno, Ujú. yo creo que vamos a disfrutar muchísimo de ese equipo con Jaime. Lo hemos analizado, yo creo que bastante Sí, completo. ha quedado guay, Y la verdad que sí. sí, la verdad es que también nos quedó bastante chulo el vídeo que hicimos con Alex, pero somos a veces con tanto vídeo que estamos haciendo, se nos pasa un poco el estar haciendo los pequeños detalles. Y yo creo que al final ha quedado un vídeo pintón. Eh, por cerrar, Jaime, no sé qué jugador es el que más te apetece ver, más allá de Ignacio Rosa, como hemos dicho antes, un jugador a seguir para ti este año. Y con eso cerramos. Bueno, yo creo que todos los focos en Guipúzcoa siempre apuntan a ese dos americano que se ficha todos los veranos. ¿Por qué? Porque desde que llegó Jaworski nos encantó en la categoría. Barcelo fue un paso más. Todas las miradas estaban puestas en Xavier Johnson, que no terminó de salir, pero luego lo parchearon un poco, ¿no? Con ese Dyson Smith, que también salió muy bien y que creo que fue una de las grandes revelaciones de la segunda vuelta. Y ahora fichan un Lance Terry, como decimos, de un perfil distinto, que le vamos a ver atacar mucho la canasta, que yo creo que va a hacer más espectaculares, que va a echar a la afición al bolsillo. Y yo creo que es un jugador al que seguir muy de cerca porque tiene condiciones y nos han hablado suficientemente bien de él como para, pues no olvidar a los Jaworski, Barcelo, etcétera, porque a lo mejor eh, queda, son palabras mayores, pero tiene bastante buena pinta como para estrechar el cerco sobre él y ver cómo rinde en Guipúzcoa. Sí, completamente de acuerdo.
Pues con todo esto vamos a ir dejando este repaso de Guipúzcoa Basket por aquí. Una vez más, como decimos, agradecer a Alex Payá su Sí. participación en el vídeo que no hemos podido terminar de publicar en el canal, pero estamos súper agradecidos por su compromiso y por su ayuda en el momento en el que grabamos el vídeo. Hemos sacado este vídeo en compensación porque teníamos, como decimos, teníamos que sacar contenido esta semana. Yo me voy de vacaciones ahora mismo. De hecho, como veis, pues probablemente se entienda o se vea que estoy con el móvil, que no tenemos el mismo fondo de siempre, pero hemos grabado un vídeo yo creo bastante interesante con un equipo del que tenemos muchas ganas de ver. Y como decimos, son semanas ya de ir perfilando la guía, pronto sabréis más cosas, tenemos muchas ganas. Vamos a seguir también con los repasos a los equipos, que tenemos muchos invitados a los que ya hemos hablado y que vamos a ir cuadrando durante los próximos días y tendréis mucho más contenido en Bajando el Barro en las próximas semanas. Así que, Kiko, muchas gracias como siempre por estar al otro lado y nos vemos en los próximos vídeos de Bajando al Barro en esta guía audiovisual que estamos preparando. Un saludo a todos. Déjame por todo. Chao. Chao. Buenas vacaciones.